Estados Unidos señala a salvadoreños, guatemaltecos y también hondureños por estar involucrados en supuestos casos de corrupción y también por desestabilizar y atacar, según el término, la democracia. A ver, entremos de lleno. Bueno, creo que esa lista era tan esperada por unos, odiada por otros, más parecía, y la gente creía que era una lista como la de Vicombe, donde te sacan ahí de todos los que deben. Para mí, que por cierto creo que va bien. Creo que hay que verla en dos efectos esta lista, Ernesto y compañeros en el panel. El efecto interno que pueda causar esta lista y el efecto externo que pueda causar el hecho de estar contenido. Porque la primera pregunta que debe de hacerse la ciudadanía y todos, decir, bueno, ¿y qué efectos tiene el hecho de que aparezcan nombres en ese tipo de lista? Hay acciones inmediatas y lo ha confirmado la señora encargada de negocios. El primer efecto que va a tener, dijéramos, es la suspensión de las visas que ostentan, si es que tenían, las personas que ahí están. Pero abre la puerta para que también se les pueda aplicar una ley un poquito más complicada, que es la Global Magnitsky, ¿verdad? Que esta fue una ley contra Rusia, específicamente cuando fallece un abogado ruso por violaciones en una cárcel. Entonces, y esa ley sí ya va más allá de una detención de visa, sino que puede, dijéramos, incluso detener el patrimonio, congelar cuentas, propiedades, etcétera. Para mí, esta ha sido la pesadilla, dijéramos, de muchos funcionarios y personas latinoamericanas. Por ahí alguien dijo, ¿verdad?, que decretan una muerte financiera, ¿verdad?, para aquellos que estaban metidos en la parte puramente de narcotráfico o de corrupción. Aquí la gran pregunta es, ¿será esta la cantidad de personas? ¿Solo esta? Yo considero que no. Es más, cuando uno lee las personas que aparecen mencionadas y la causa, el motivo, la razón del por cuál aparecen, en algunas me hace suponer, por ejemplo, hay uno que aparece mencionado ahí, que porque ayudó para que el 1 de mayo, ¿verdad?, se hicieran los cambios, dentro del sistema judicial. Presumir que si estos que fueron los que supuestamente ayudaron, bueno, y los que tomaron la decisión van a venir en la otra lista. Sí, porque al final ellos son los que tomaron la decisión, ¿verdad? Los diputados, los que votan. Los que votan. Entonces, creo que no se queda hasta ahí. Esto es simplemente la primera punta del iceberg. Hace falta más todavía. De hecho, otro, dijéramos, alto funcionario ha dicho que todavía sigue en investigación y que Ricardo Zúñiga lo dijo, sí, y que posteriormente puedan haber más de esto. Y quiero cerrar con este planteamiento. ¿Qué efecto va a tener ya en El Salvador el hecho de que esos nombres aparezcan? Va a ser, en el país se puede iniciar un proceso penal por denuncia, querella o oficio, pero hay una figura que es la noticia criminis, es decir, el simple hecho. Vamos a ver qué actitud toma, ¿verdad? Porque me digan, bueno, ¿y esta lista es vinculante o no es vinculante? ¿Verdad? Para que puedan tomar o no decisiones. Eso lo vamos a ver cuál es la posición de la Fiscalía al respecto, porque lógicamente los señalamientos bajo los cuales están estas personas son muy fuertes y muy comprometedores. Vamos a ver, Juan José, y luego el resto de la mesa. Bueno, gracias, Ernesto. No, yo considero que estos no son hechos aislados, son parte de una estrategia de Estados Unidos hacia la subregión, por una parte. Yo creo que las relaciones entre países se deben determinar por los intereses que cada país tiene. No son personas, no son quecheros, que amigos, sino que hay intereses concretos. Y los Estados Unidos, en esta parte que ellos denominan Triángulo Norte, tienen 3 grandes intereses. El primero es el tema migratorio, el segundo es el tema del narcotráfico y tercero, el problema del terrorismo, que esto no vaya a servir como base para hacer ataques terroristas. La política de Estados Unidos entonces está sobre la base de esa orientación.
¿Qué es lo que entonces sucede? Estamos frente a una nación poderosa y por otro lado un país o 3 países muy débiles. Los Estados Unidos entonces deciden que una forma de ayudar a contribuir al logro de sus objetivos es combate a la corrupción y desarrollo de la institucionalidad democrática, dicen ellos. Y en ese contexto es que se da este listado. En primer lugar, ¿cómo se conforma? ¿Con qué criterio se conforma? Primero, habla de que aquí se incluyen personas extranjeras. Yo no sé qué van a hacer cuando a lo mejor más adelante se encuentren con salvadoreños que nacieron en Estados Unidos, que tienen nacionalidad norteamericana, algunos adquirida u otras incluso por nacimiento. Los van a considerar extranjeros, les van a quitar la nacionalidad. ¿Qué van a hacer? Primer punto. Segundo punto, los criterios. Los criterios para elaborar la lista, en concreto, usan fuentes anónimas, dice, los medios de comunicación, cualquier informe creíble sin dar mucho detalle. Es decir, este es un informe cuya base probatoria no existe. Es decir, ponen a una persona que ha cometido un acto de corrupción, pero no presentan la carga de la prueba. Por lo tanto, esto, el único efecto que tiene es el concreto en Estados Unidos, que le van a quitar la visa, pero no da pie para iniciar ningún proceso. Al contrario, estas listas hasta pueden resolver los problemas de corrupción de algunos partidos. Por ejemplo, ahora resulta que hay 2 partidos que solo tienen que sacar a 2 personas y ya resolvieron el problema de corrupción. Sacan a 2 y ya está resuelto el problema. Eso en realidad no contribuye al objetivo de los Estados Unidos, porque esto no es ningún disuasivo para el combate a la corrupción. Al contrario, al tener una sobrecarga política, el efecto que tiene es negativo. Y pongo un ejemplo. Resulta que de Honduras no vemos a ningún funcionario del Ejecutivo puesto en esta lista. Es decir, eso significa que en Honduras quizás tenemos el ejemplo del poder ejecutivo que debemos de tener en Centroamérica, un gobierno que no aparece ni su presidente, ni sus ministros, ni viceministros, aparecen en este listado. Todos son miembros del Congreso. ¡Qué bonito! ¿Eso está ayudando a Honduras a resolver un problema de corrupción? No está ayudando. Por lo tanto, yo lo que considero es que aún en la misma lógica de los objetivos de los Estados Unidos, no lo están logrando. Esto lo único que hace es generar más debate, polarización política, etcétera, pero ni siquiera da pie para poder decir, hombre, aquí hay elementos probatorios como para que la Fiscalía pueda abrir procesos en aquellos casos en que amerite. Ok, Raúl Pineda, a propósito, hablando de Honduras, Raúl Pineda es un analista hondureño y decía, y lo destaca este día uno de los periódicos matutinos nuestros, si esta es la forma en la que el Congreso de Estados Unidos pretende combatir la corrupción en Honduras, es algo parecido a querer curar el cáncer con aspirina. No sé. Veamos. Bueno, miren, aquí estamos entre la relación entre las naciones, solo que muy dispar, ¿verdad? La nación más poderosa de la tierra, viendo sus intereses en Centroamérica, que se relaciona a los 3 países del Triángulo Norte famoso. Ellos quieren resolver los problemas de ellos. Realmente no quieren resolver los problemas nuestros. Están tratando, como lo decía Juan José, de resolver el problema migratorio, el problema de terrorismo, el problema de lavado, el problema del narco que va para allá. Pero que a nosotros nos ayude estas listas, pues mire, aquí lo que genera es un impacto político, ¿verdad? Contra el gobierno, contra las personas que señalan, contra los partidos políticos, pero cuando uno ve las personas, se ve cabal el carácter político que le dieron a la lista. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque son prácticamente buscados, señalados, dijeron que no son todos, o sea que quieren llevar una guerra de baja intensidad contra estos gobiernos, o sea, tenerlos ahí un poco con la pistola, ¿verdad? Mire, ya le voy a sacar los otros, oye, aquí tengo otros debajo de la mesa.
Entonces es una cuestión de carácter político por y para ver cómo encarrilan a su carril a los tres países. De hecho, cuando lo de Honduras uno lo ve y dice, mire, aquí no hay nadie del Ejecutivo, y no tanto que me hablaron que esto era un narcoestado, pues, y hoy ya son santos los del Ejecutivo de Honduras. Entonces, hay un interés allá, hay una negociación allá diferente a la que hubo aquí, o qué es lo que sucedió. ¿Me entiende? Entonces estoy viendo yo un fenómeno de carácter político en el cual van a manejar los norteamericanos una guerra así de baja intensidad hasta tratar de llevar a estos gobiernos al carril que ellos quieren llevarlos. De hecho, nosotros tenemos elección en el 2024, ¿verdad? Entonces querrán ir llevando esto como ellos lo quieren llevar hasta el 2024. No sé qué intereses tendrán en Honduras y Guatemala, pero les aseguro que ha de ser similar a la posición que tienen con respecto a El Salvador. Ahora, yo antes de que le des la palabra a Marvin. Ahora, pareciera ser de como que le quiere restar importancia a la lista. Y eso no es así. No, yo no le resto importancia. No es así. Los efectos que va a tener, aunque como se dice, no son vinculantes, no es carga de la prueba. No, es que para que salgan estas personas es porque tienen suficiente, no en El Salvador, es en los Estados Unidos que tienen todo el derecho de hacer. Sí, y lo que pasa es que yo te hago el análisis desde los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren los Estados Unidos? ¿Por qué sacan la lista? Porque la sacan ellos, claro, ¿verdad? Claro, cumpliendo una ley de ellos. Cumpliendo una ley de ellos, hecha por y para ellos, para claro, los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Pero que tiene un impacto en el gobierno, en los partidos, lo tiene, y en las personas. Claro. No, ya los condenaron sin darle chance ni de defenderse. Claro. Y además de eso, ya se fijaron que no aparece nadie del órgano judicial del Salvador. Tanto que han criticado que la justicia, que no, señores, todos los jueces son limpios. Ya que vayan todos a pedir visa. Esta es la punta del iceberg, ¿verdad? Bueno, te digo, es una guerra de baja intensidad, que hoy te sacan esto, pero te dicen, mire, aquí tengo otro guardado, ¿verdad? O sea, como para que como con la pistola en la cara, pues. Sí, porque Ricardo Zúñiga ayer fue claro y tajante de decirle que aquí tenemos más. Sí. Como que dice, o se portan bien o le sigo sacando. Ese es el mensaje. ¿Y eso se vale o no se vale? ¿Eso me quiere decir? Lo que pasa es que se vale para ellos y para los intereses de ellos. Lo que pasa es que también hay que verlo desde adentro, desde El Salvador, desde nosotros mismos. Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? El efecto, te dije, hay un efecto interno y externo. Sí. Aquí hemos visto... Hay algo que... Pásenle la pelota a Marvin. Sí, no, pero está bien, los estoy escuchando. Desde aquí se ven mejor los errores, créanme. Hay algo que debemos de hacerlo. Hay que leerlo en clave estadounidense, este informe, esta lista. No hay que leerlo en clave salvadoreña. O sea, es decir... Muchos dirán, no aparece fulano, no aparece sutano, ¿por qué ponen a este? ¿Por qué no ponen al otro? Pero eso lo estamos haciendo desde la lógica salvadoreña. Pero cuando vemos la lista, en el caso de El Salvador, porque hay que estudiar cada país, si bien en Honduras no aparece el presidente, es porque Estados Unidos tiene una política digamos, exterior, en la que nunca va a procesar a un presidente en funciones. Ni siquiera lo hizo con Hitler, por decirles algo, ¿no? Entonces, lanzó sanciones contra Alemania, pero nunca se le ocurrió procesar a Hitler o acusarlo de un crimen en Estados Unidos. Esa es una tradición, pero sí, el partido de gobierno hondureño, el Partido Nacional, aparece untado por todos lados. El expresidente Porfirio Lobo es del partido de Orlando Hernández. La esposa del presidente Porfirio Lobo aparece en la lista. Y todos los diputados mencionados son del Partido Nacional, la mayoría, que es el partido de gobierno, y del Partido Liberal, ¿verdad? Que son los dos grandes partidos en Honduras, ¿no? Los que han manejado históricamente la política hondureña. Entonces, el mensaje va hacia los partidos políticos, en el caso de Honduras.